Bueno, le damos gracias al Señor que usted en esta mañana se haya esforzado por llegar hasta este lugar para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquellos que nos visitan, le damos la bienvenida. Aquellos que también nos siguen por las redes sociales, en esta mañana deseamos que Dios les bendiga, que Dios les hable, que Dios ministre sus vidas y sus corazones a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Amén. Y quisiera que pudiéramos orar. Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres. Llevamos cautivo en esta hora todo pensamiento a la obediencia, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Ministra nuestras vidas, derriba toda fortaleza, toda mentira espiritualmente, Señor, que el enemigo ha querido sembrar en las mentes y en los corazones. Y háblanos, Señor, en esta mañana a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios le bendiga en esta mañana. Es mi deseo. Y quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias al Salmo 34, verso 1. Salmo 34, versículo 1. El Salmo 34 es una tremenda bendición, nos habla muchísimo, ¿verdad?, del obrar de Dios a través de nuestras vidas cuando le alabamos y le adoramos. En el día de ayer tuvimos un tiempo de ayuno y oración, ¿verdad?, y estuvimos también hablando acerca de este Salmo 34. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Verso 2: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En esta mañana vamos a ver la importancia que tiene el adorar a Dios, el alabar a Dios, ¿verdad? La palabra nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Es verdad que cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuesta adorar a Dios, ¿verdad o no? Cuesta levantar una alabanza. Pero el salmista nos da una enseñanza a nosotros en esta mañana. Y nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando el salmista muestra esta realidad, es porque la alabanza tiene un poder tremendo. Sabemos que la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Lo dice en la palabra en Efesios capítulo 6. Más de uno quisiera borrar este capítulo. Aquellos que dicen que no existe la guerra espiritual, ¿verdad?, que no tenemos ninguna lucha. Esto es contrario a lo que dice la Escritura. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra poderes espirituales de las tinieblas. Ahora, estos poderes espirituales de las tinieblas vienen con un propósito muy marcado: hurtar, matar y destruir. Vienen con el propósito de atormentar, de quitar la paz,
de quitar la bendición. Generalmente, cuando las personas están atravesando por problemas muy grandes, usted no siente a veces como que usted siente un tormento, ¿verdad? Siente una tormenta, siente una presión sobre su vida. Ahora, la palabra nos dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Todo tiempo significa tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. Por eso es importante que el pueblo de Dios, para todos los que nos escuchan esta mañana, si usted tiene a Dios en su corazón, usted tiene que entender el arma poderosa que es la alabanza. Cuando uno alaba a Dios, cuando alabamos y adoramos al Señor, suceden cosas tremendas. Una de las cosas que sucede cuando adoramos a Dios, una de las cosas que suceden es que el enemigo se aparta de la vida de cualquier persona que dedica su tiempo a adorar a Dios. Ahora, nosotros tenemos que pensar esto. ¿Dónde se encuentra en la Escritura un ejemplo de alguien que alababa y adoraba a Dios y el diablo se iba de esa persona? ¿Cuántos recuerdan de la historia de Saúl, verdad? Saúl, producto de su desobediencia a Dios, dice la Escritura que un espíritu maligno venía y le atormentaba. Ahora, la palabra nos dice que David fue mandado a traer a la presencia del rey. Pero ¿por qué trajeron a David a la presencia del rey? Porque David tocaba el arpa y adoraba a Dios con el arpa. Cuando David adoraba a Dios con el arpa, la palabra nos muestra que el espíritu que venía a atormentar a Saúl se iba y Saúl se podía quedar dormido, podía descansar. Entonces, cuando nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas, sentimos que no podemos avanzar, sentimos que el enemigo viene a atacarnos o viene a intentar de atormentarnos en cualquier problema que estemos viviendo, ya sea personal, familiar, laboral, ¿qué usted tiene que hacer? Adorar a Dios. Y cuando usted adore a Dios de verdad, de lo profundo de su corazón, como dice la Escritura, en todo tiempo el enemigo va a huir. Ahora, ¿por qué el enemigo huye? Porque cuando uno adora al Señor, la presencia de Dios desciende a ese lugar donde le están adorando. Hay un versículo en la Escritura que dice la palabra que también cuando uno adora a Dios, quisiera que pudiéramos ir a Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 23. Cuando uno adora a Dios, cuando alabamos a Dios, nos damos cuenta que suceden cosas tremendas. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 16, 23, en lo adelante, hasta el 30, y más allá, dice la palabra, dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría es su morada. Quiero hacer una parada en este versículo. Dice, poder y alegría es su morada. Cuando usted tiene problemas en su vida, cuando usted está atravesando por luchas, por pruebas en su vida, situaciones complicadas, ¿usted está feliz? ¿Verdad que no? ¿Usted está alegre? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué necesitamos en nuestra vida? Necesitamos que a pesar de los problemas podamos vivir en alegría. Necesitamos que a pesar de las luchas podamos vivir
en felicidad. Y aquí dice la palabra: alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría es su morada. Quiere decir que cuando Dios se manifiesta, con él se manifiesta el poder y se manifiesta la alegría. Dice el verso 28: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Y si seguimos leyendo ahí para abajo, sigue hablando: alabad, adorar a Dios. La palabra nos dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando uno adora a Dios, la presencia de Dios desciende. Entonces es importante que cuando nosotros estamos atravesando por problemas difíciles, nosotros podamos llamar a la presencia de Dios, para que la presencia de Dios se manifieste. Hoy en día tenemos una gran bendición, y es la internet. ¿Cuántos tienen internet? Yo creo que en la tierra hay muy pocas personas que no tienen internet a día de hoy. ¿Cuántos tienen YouTube? Bueno, pero en YouTube tenemos miles de alabanzas. Miles de alabanzas que hacen que la presencia de Dios descienda. Ahora usted dirá: pastor, ¿cómo sabemos que la presencia de Dios desciende cuando se le adora? Ahora yo le voy a explicar el versículo donde lo dice. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15. La palabra dice en esta porción de la escritura que el pueblo estaba pidiendo al profeta una palabra. El pueblo estaba pidiéndole al profeta Eliseo una palabra porque necesitaban dirección de Dios con respecto de un asunto. Segunda de Reyes 3, verso 15. Segunda de Reyes 3:15 dice la palabra que Eliseo le dijo al pueblo: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. El pueblo estaba clamando por algo, el pueblo tenía una necesidad. Yo no sé cuando usted está atravesando por pruebas o por luchas, si le pasa lo mismo que a mí. En medio de las pruebas y de las luchas yo necesito una palabra fresca de Dios, que me diga: haz esto, haz aquello, haz lo otro. Toma esta decisión, haz esto en tu vida, toma esta estrategia para poder vencer esta situación. Y dice la palabra que el profeta le dijo al pueblo: tráiganme un tañedor. ¿Qué era un tañedor? Un tañedor era un músico que adoraba y alababa a Dios. Era un músico profesional. Y la palabra nos dice que cuando el músico comenzó a tocar, dice que la mano de Jehová vino sobre Eliseo.
¿verdad? Dice que la mano de Dios vino ¿sobre quién? Sobre el profeta. Cuando usted y yo estemos atravesando por problemas o luchas difíciles, necesitamos que la mano de Dios venga sobre nuestras vidas. Necesitamos que la mano de Dios se manifieste sobre nuestros problemas. Necesitamos que la mano de Dios espante al enemigo. Usted no ha visto el versículo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pues cuando nosotros resistimos al diablo y nos sometemos a Dios, una de las cosas muy importantes que podemos manifestar esto es en alabanza. Pero además de eso, ¿qué produce la alabanza? La alabanza produce en nuestras vidas y manifiesta gratitud a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Le estamos diciendo también al infierno, cuando alabamos y adoramos a Dios, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros sabemos que nuestro Dios es la solución a nuestros problemas. Pero la alabanza también es poder. La alabanza es poder de Dios para que nosotros podamos vencer al enemigo. David sabía que a través de la alabanza, cuando la presencia de Dios venía, el enemigo tenía que huir. Por eso él tocaba el arpa, porque él sabía que no había demonio que se mantuviera en pie cuando él adoraba al Señor. Yo no sé cuántas veces usted pone alabanzas en el día. Yo no sé si usted escucha música secular o no la escucha. A veces los cristianos dicen: yo escucho música secular porque tiene un buen mensaje. Vale, puede ser que a lo mejor tenga un mensaje romántico la música, puede ser. Pero yo aconsejo que lo mejor, si usted va a poner música, usted ponga alabanzas, usted ponga adoración a Dios. Y no solamente la escuche, sino que también usted la alabe a Dios. Usted adore a Dios, porque usted se va a dar cuenta que su día va a ser completamente diferente. Porque la alabanza es una arma espiritual. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la fortaleza, lo hemos dicho varias veces, son los pensamientos que el enemigo intenta establecer en nuestra cabeza. Acuérdense que en la predicación anterior, se la recomiendo que la escuche, hablamos acerca de las ovejas. ¿Se recuerdan cuándo estaban? Amén. Usted se recuerda que hablamos de las ovejas, que las ovejas en el verano, las moscas se le meten en la cabeza, se le entran por las orejas, le entran por la nariz y se le meten en la cabeza. Y las moscas ponen una larva muy pequeñita, y esas larvas, cuando comienzan a crecer, comienzan a molestar tanto en el cerebro de la oveja, que la oveja, para liberarse de ese tormento, comienza a pegarse golpes contra las rocas. De tanto pegarse contra las rocas, ¿qué pasa con la oveja? Muere, se le revienta el cráneo. Ahora, a mí la Escritura me dice, en un salmo, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando habla de armonía, habla de música. Cuando habla de armonía, habla de alabanza. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero dice más, dice: es como el aceite que desciende sobre la cabeza. Uno de los remedios que usan los pastores, o el más efectivo en contra de ese tipo de moscas, es el aceite. Bañan la cabeza de las ovejas con aceite. Y dice la Biblia, es como el aceite que desciende sobre la cabeza, pero no solamente se queda en la cabeza, sino desciende por la barba y llena todo el cuerpo. Quiere decir que esto produce un elixir en contra de todo ataque del enemigo. Cuando miramos el nombre del diablo, la Biblia lo llama Belcebú. Belcebú significa padre de las moscas, señor
de las moscas. Quiere decir, Él sabe cómo hacer que esas moscas entren a la cabeza de las personas. Él sabe cómo hacer que esas moscas, esas ideas, esos pensamientos se metan en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Por eso es importante, hermanos, que siempre esté el aceite sobre nuestra cabeza. Que siempre tengamos aceite fresco. ¿Y cómo podemos renovar ese aceite? Alabando y adorando a Dios. Hay una historia bíblica que habla de un hombre de Dios llamado Josafat. Y yo quisiera que pudiéramos ir a 2 Crónicas 20 a partir del versículo 9. Esta historia habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser atacado por varias naciones. Venía contra ellos un ejército tan grande que ellos ni de broma podían enfrentarse con este ejército. No podían enfrentarse con este ejército porque hombre a hombre iban a ser completamente derrotados. Ahora, ¿qué pasó en este momento? Hubo una confrontación espiritual. El enemigo se levantó en contra del pueblo de Dios para atacarlo, para dañar al pueblo de Dios. Y había un hombre, qué bueno que había un hombre en medio de ese pueblo que entendía lo que era adorar a Dios. Y quiero que podamos leer esta historia, es un poquito extensa, pero me gustaría que pudiéramos leerla. 2 Crónicas 20 a partir del verso 9. Este hombre va delante de la presencia de Dios buscando una solución para ese problema, buscando una solución para ese conflicto, porque él sabía que si estos enemigos entraban a la ciudad, los iban a destruir completamente. Dice, a partir del verso 9, yo le recomiendo que en su casa usted lea a partir del verso 1, lea toda la historia de Josafat. Dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y el reino de Josafat, déjenme un segundo porque tengo aquí los versículos, el principio y el final. Gloria a Dios, déjenme un segundo. Dije 2 Crónicas 20, 9. Denme un segundito para volverme a conectar ahí. Gloria a Dios. Vale. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y los de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Cuántas naciones se levantaron contra Israel? 3. Dice aquí que se levantó los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir. Ahora mire lo que dice este hombre. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no os amedrentéis, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto es algo que tiene que entender el pueblo de Dios. ¿De quién es la guerra? Mía. La guerra
es del Señor. La guerra no es de nosotros. Por eso fíjese lo que Dios le dice a través de este hombre. Le dice, la guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Cuando nosotros miramos el nombre de Dios, y ahora vamos a seguir leyendo, la Biblia nos dice que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Cuando David se enfrentó a Goliat, David le dijo, tú estás destruido porque has ofendido a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Quiere decir que el Señor es el Dios de la guerra. El Señor es el Dios de la batalla. Ahora dice, mañana, mire lo que Dios le dice. La estrategia que Dios le da en el verso 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Fíjense lo que dice Dios. Aunque viene un ejército tan grande, ustedes no van a pelear con ellos. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Clamaron a Dios, bendijeron al Señor, alabaron su nombre. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. A veces estamos ahí atravesando situaciones difíciles, ponemos la música y estamos adorando al Señor. A veces estamos aún en la iglesia y adoramos al Señor ahí con una vocecita que parece que nos estamos muriendo. Usted no se ha dado cuenta cuando usted está enfermo, cuando usted está debilitado, su voz es... Pero aquí me dice la Escritura que este pueblo, a pesar de las luchas que estaban atravesando, a pesar de la guerra que se avecinaba, ellos se postraron, adoraron y alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Y venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón, Moab, se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días. ¿Cuántos días estuvieron recogiendo el oro, la riqueza? 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje
el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándole de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando nosotros miramos esta historia, a mí, yo no sé usted, pero a mí por lo menos me conmueve el corazón. El pueblo estaba enfrentando un conflicto terrible. Venían los enemigos a destruirlo, venían a matarlo, venían a quitarle todo lo que tenían. Josafat mismo lo dijo, venían a desplazarlo de la tierra en la cual Dios le había dado. Ahora ellos buscaron a Dios y Dios le dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero ellos se quedaron cabizbajos. Ellos hicieron fue alabar a Dios. Ellos lo que hicieron fue adorar a su Dios. Ellos lo que hicieron fue gozarse. Oiga, en medio de esta situación tan complicada, comenzar a adorar a Dios va en contra de la razón, ¿sí o no? Pero la fe no es razón. La fe no se razona, porque cuando uno sabe quién es su Dios, es como dice el versículo de la Escritura, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué hizo este pueblo? Este pueblo comenzó a adorar a Dios. Este pueblo comenzó a alabar a Dios. Aun cuando iban a salir a la guerra, dice la palabra que Josafat puso músicos, puso los levitas vestidos de ornamentos sagrados, lo puso a adorar a Dios. Y a mí me dice la Escritura que cuando ellos comenzaron a alabar a Dios, Dios trajo tal confusión en sus enemigos que se comenzaron a matar los unos a los otros. Pero fíjense cómo fue tremendo eso, que se empezaron a matar los unos a los otros hasta que no quedó uno solo con vida. Yo no sé cuántos enemigos tú tienes, ni cuántos has tenido, ni cuántos tendrás. Tenemos muchos enemigos, aquellos que vemos y aquellos que puede que no vemos. Pero cuando uno comienza a adorar a Dios, cuando uno decide alabar a Dios, aquí la Biblia me dice que cuando el pueblo salió por la mañana temprano a la guerra, ellos comenzaron a adorar. Mientras adoraron, trajo confusión al enemigo, y el enemigo comenzó a matarse entre ellos mismos. Hay una representación, la pasé por el grupo de la familia cristiana el otro día, que sale el diablo hablando con uno de los demonios, diciéndole que atacara a unos cristianos. Pero estos cristianos comenzaron a adorar a Dios, y el demonio le decía al diablo, le decía: amo, que no nos vaya a pasar como nos pasó cuando Josafat se hizo famoso en el infierno. Porque cuando él comenzó a adorar y el pueblo comenzó a adorar, todos sus enemigos fueron destruidos. A veces tienes enemigos en tu vida e intentas de luchar contra ellos con tus armas, con tus estrategias, con tu forma, tu sabiduría. Hermano, deja todo eso a un lado. La palabra me dice a mí que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y fíjate cómo dice la Escritura que este pueblo adoró a Dios, se metió con el Señor en alabanza, pero no alabaron con una voz ahí. Ellos alabaron con una voz alta, fuerte. Ellos estaban seguros quién era su Dios. Y Dios le dio la victoria. Y dice la Biblia que ellos regresaron gozosos. Pero no solo eso. Te quiero mostrar algo en esta mañana que nos muestra esta historia. La palabra dice que el enemigo no vino sino a hurtar, matar y destruir. El enemigo venía a robarles todo. Pero después que ellos adoraron a Dios, después que ellos alabaron a Dios, que Dios trajo confusión en el campamento enemigo y se mataron todos, dice la Biblia que fueron enriquecidos.
Estuvieron 3 días recogiendo todo el botín. Quiere decir la Escritura, me está enseñando a mí esta historia, no me la estoy inventando yo. Esta historia me está enseñando que cuando usted alaba a Dios, que cuando usted adora a Dios, no solo va a ser librado de sus enemigos, sino que Dios le va a permitir que lo que el enemigo quería en contra de usted, que era despojarle, usted lo va a despojar a él. Usted lo va a despojar al enemigo. Usted va a recuperar lo que es suyo. Usted va a recuperar lo que le pertenece, lo que Dios le dio. Por eso le digo, hermanos, aproveche el tiempo. Amanezca en alabanza y adoración al Señor. Y acuéstese en alabanza y adoración al Señor. El otro día lo decía un hermano que cuando, y a mí me pasa lo mismo, cuando uno está constantemente adorando a Dios, el propio Espíritu Santo nos trae a la mente coros, nos trae a la mente cánticos para que nosotros lo cantemos. Y tenemos una herramienta tan preciosa y es el internet, que usted entra a YouTube, pone la letra de la canción y automáticamente le sale el coro. Pero por eso cuando usted esté en medio de su trabajo, en medio de su caminar, cuando usted esté conduciendo el coche, déjese de estar escuchando las noticias, que lo que hace es agobiarlo, verlo loco, atormentarlo. Usted comience a adorar a Dios. Aproveche el tiempo y adore a su Dios, porque eso va a provocar que Dios traiga confusión sobre el enemigo. Pero además de que Dios va a traer confusión sobre el enemigo, Dios le va a enriquecer a usted, le va a devolver lo que el enemigo intentó robarle. A usted no se lo puede robar, pero le va inclusive usted a quitar todo lo que el enemigo intentó robar a su vida. Por eso debemos analizar, y yo estoy seguro que hay muchísimos otros versículos que hablan en la Escritura acerca de esto, del poder que tiene la alabanza y la adoración. Por eso es importante, hermanos, que no solamente oigamos esta palabra, sino que lo apliquemos a cada una de nuestras vidas. Aplíquelo a su vida para que el enemigo no tenga brecha para entrar. Su cabeza tiene que estar llena de aceite. Su vida tiene que estar siempre con la mano de Dios sobre su vida. El profeta llamó a un tañedor. Cuando el tañedor comenzó a tocar, dice la Biblia que la mano de Jehová vino sobre el profeta. Yo no sé cuántos de aquí, los que están presentes y los que nos escuchan por internet, usted necesita que la mano de Dios venga sobre su vida. No solo para darle una palabra, sino para fortalecerle, para darle aliento, para darle fuerza, para darle estrategia, para darle unción, para vencer todo yugo. Porque la Biblia dice que la unción pudre el yugo. Y la unción es aceite. Y el aceite representa al Espíritu Santo. Cuando vemos esta historia, yo no sé usted, pero a mí esta historia me conmueve de una manera tremenda. Como simplemente con un pequeño paso de fe, y ellos adoraron y alabaron a Dios, cómo destruyó Dios todo ese ejército. Ellos no tiraron una piedra. Ellos no tiraron una piedra, solamente se levantaron, miraron y observaron la salvación que Dios dio. Por eso dice, gustad y ved la salvación que ha hecho Dios con su pueblo. Nuestras almas no son carnales, sino dice la Escritura que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y quisiera terminar leyendo el Salmo 37. Los primeros 5 versículos de este Salmo hablan acerca de esto. A partir de hoy comience a aplicar esto a su vida. Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Verso 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará.
Pero el verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que aun cuando adoramos a Dios, cuando alabamos al Señor, hay oraciones contestadas. Hay peticiones contestadas. Yo no sé cuántas peticiones tienes tú en tu vida. Tenemos muchas. Adora a Dios. Deleítate en el Señor. No dejes que la tribulación, que la duda, la preocupación te robe el gozo del Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un coro muy antiguo de mi iglesia que decía así: oh, ven, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. Y seguía de nuevo: oh, ven, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Por eso es importante, hermano, esfuércese también cuando viene a la iglesia. Esfuércese por llegar temprano. Esfuércese porque cuando arranque aquí el tiempo de la alabanza, usted ya esté aquí. Porque eso es un tiempo de guerra. Es un tiempo de guerra del pueblo de Dios. Un tiempo donde estamos unidos alabando a Dios. Y toda preocupación, todo enemigo que quiera levantarse en contra de tu vida, en el nombre de Jesús, va a ser confundido y destruido. Esfuércese por llegar temprano. Esfuércese porque cuando esté arrancando la alabanza, usted diga: tengo que estar ahí junto con los valientes, junto con los levitas. Junto con los levitas, adorando a Dios. Josafat sacó los levitas, adorando a Dios, y el pueblo adoró a Dios. Y en ese momento comenzó Dios a mover su mano en contra de sus enemigos. Hay levitas que Dios ha puesto en esta congregación. Hay levitas que Dios ha puesto para adorar, para poner los coros, para alabar a Dios. Esfuércese, y donde quiera aquellos que nos escuchan también por las redes, esfuércese por llegar a sus congregaciones. O ponga en la mañana, cuando amanezca el día, lo primero que usted pone es una alabanza. En su coche póngala, adore a Dios. Gócese en el Señor. No hay diablo que se sostenga delante de la alabanza. David tocaba el arpa y el espíritu que venía a atormentar a Saúl, ¿qué tenía que hacer? Huir. Porque cuando uno adora a Dios, la presencia de Dios desciende. Y cuando la presencia de Dios viene, no es compatible la presencia de Dios con los demonios. Fíjense que Jesús llegó y estaba el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno nadie lo podía vencer. Le tiraba piedras a todo el mundo. No había manera que lo grilletaran. Él no se sostenía. Se zafaba de cualquier grillete, da igual el diámetro que tuviera. Pero cuando llegó Jesús, cuando llegó Dios, los demonios no pudieron permanecer dentro de él. Los demonios tuvieron que suplicar que no lo mandaran al infierno, sino que lo echara a los cerdos. Pero tuvieron que abandonar el cuerpo del gadareno. Y eran unos cuantos. Por eso la presencia de Dios no es compatible con la alabanza. La presencia del demonio no es compatible con la alabanza al Señor. Adore a Dios. En su casa, adore a Dios. En su familia, adore a Dios. En el coche, cuando va para el trabajo, adore. Cuando regrese, adore a Dios. Y usted va a notar que su día es diferente. A veces vamos tan cansados al trabajo. O vamos tan cansados a trabajar. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo de pronto pongo una alabanza. Y yo siento que las fuerzas vienen a mi vida. Siento que la fuerza, que empiezo a recobrar fuerza, empiezo a recobrar ánimo y voy con otro tipo de espíritu. Entro con otro tipo de espíritu al trabajo. Entro con la fortaleza que Dios me da. Por eso dice la Biblia también: seré ungido con aceite fresco. Tú multiplicarás mis fuerzas como las del búfalo.
Y quisiera que pudiéramos orar en esta mañana y decirle: Señor, ayúdame a alabarte, a dejar de estar escuchando a lo mejor quizás música secular y dedicarme a escuchar más música que te glorifique y te adore a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a adorarte más, a buscarte más, a glorificar más tu nombre, a gozarnos más en tu presencia, con voz clara, con voz alta, con voz audible, para que tú, Señor, confundas a todos y cada uno de nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, aun cuando tu pueblo esté atravesando por luchas, por pruebas, aquellos que nos escuchen a través de las redes sociales, estén ahí debilitados, comience a adorar al Señor. Comience a alabarle, aun cuando tenga pocas fuerzas, y Dios traerá confusión sobre tus enemigos. Él te dará la victoria, y también vendrá el Señor con recompensa para devolver todo lo que el enemigo ha querido robar. En el nombre de Jesús, llénanos más y más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Y me gustaría que pudiéramos adorar al Señor con un canto de júbilo. Amén. Gloria a Dios en esta mañana.